Bueno, este es el techo de Cremona que representa a las 9 musas. Es un techo que se pintó hacia el año 1500 y se trajo aquí al Museo Vittorio Alberto a finales del 19. En realidad hay 8 musas que representa cada una un círculo, y la novena, Melpomene, está con la trompeta, aquí tocando la trompeta. Está representada la novena. Por eso hay solo 8 círculos, cada una de las 8 musas, y la novena, Melpomene, está aquí en el centro. En el centro de la cúpula es como un óculus, sobre una pintura representa el cielo, y vino de Cremona y está aquí en el Vittorio Alberto. Era pues una habitación, representaba una habitación pues de un salón del Renacimiento. El techo de Cremona con las 9 musas, y también Apolo. Apolo estaría aquí también presidiendo la sala. No se le ve muy bien, pero está como ahí presidiendo también la sala con las 8 musas. A ver si las vemos más de cerca. La iconografía de cada una de ellas: Urania, Clio, Melitopé, Polibnia, Erato, Talía, Urania. Ahí están las 8. Las 8 musas más Melpomene, que es esta, la novena. Bueno, se nota que las 9 no cabían en el diseño de la cúpula y se pusieron 8 más 1, 9. Pues ya está. El techo de Cremona representando las 9 musas del arte.